El significado profundo de la filosofía oculta. La filosofía oculta, según el texto, es una fuente de conocimiento esotérico que ha permanecido presente en todas las grandes civilizaciones del mundo. No es simplemente un conjunto de creencias arcaicas o supersticiones. Al contrario, se presenta como una palanca secreta que ha movido el desarrollo intelectual, espiritual y científico de la humanidad. Un claro ejemplo de esto se menciona al citar a Pitágoras y Orfeo, figuras que, a través de su inmersión en los misterios egipcios, trajeron al mundo conceptos fundamentales que trascendieron lo estrictamente místico y contribuyeron a las bases del pensamiento científico. Como bien dice el texto, el mundo antiguo fue gobernado por la magia. Una afirmación que no debe entenderse de manera literal, sino como la influencia profunda de estos conocimientos ocultos en el avance de la humanidad. El legado universal, de Persia a Grecia. El texto señala que la magia y la filosofía oculta no eran fenómenos aislados. Más bien, representaban una corriente subterránea de sabiduría que conectaba a distintas culturas. La Persia de Zoroastro, la India de los Vedas, el Egipto de Hermes Trismegisto y la Grecia de los filósofos pitagóricos compartían un mismo núcleo esotérico, aunque lo manifestaran de maneras culturalmente específicas. Este es uno de los puntos que resuena más en el texto. La idea de que la sabiduría oculta es una fuente común de conocimiento, a pesar de las diferencias externas. El autor destaca la cábala de los hebreos, los misterios eleusinos en Grecia y los ritos iniciáticos egipcios, todos ellos diferentes manifestaciones de una misma verdad universal, oculta detrás de símbolos, mitos y rituales. Así, la magia no es vista como algo menor o separado de la religión o la filosofía, sino como su fundamento, su alma secreta. El poder de la magia y el temor popular. Uno de los aspectos más intrigantes del texto es la descripción del poder atribuido a la magia, capaz de subyugar los elementos y de realizar actos considerados imposibles por el vulgo. La magia podía curar enfermedades, invocar fuerzas sobrenaturales e incluso resucitar a los muertos. Un ejemplo vívido que ilustra esta idea es el temor del pueblo hacia los magos, a quienes se les atribuía la capacidad de causar pestes y locura. Esta concepción popular de la magia, como peligrosa y siniestra, está enraizada en la incomprensión. El vulgo no podía comprender los principios que guiaban la práctica mágica, y por ello temía su poder. El texto usa expresiones muy gráficas como los magos eran temidos y odiados, y se les veía como seres casi demoníacos, lo que ejemplifica cómo la ignorancia del pueblo conducía a la persecución de estos sabios, la relación intrincada con el cristianismo. El texto traza una relación sorprendente entre el cristianismo y la magia, sugiriendo que comparten más de lo que podría parecer a simple vista. A pesar de que la Iglesia condenó abiertamente la magia, llamándola una práctica herética y satánica, el texto señala paralelismos significativos, como el simbolismo de los 3 reyes magos que adoran al niño Jesús. Esta imagen, según el autor, no es una mera coincidencia, sino que refleja una analogía oculta entre el cristianismo y la magia. Los 3 magos representan a los sabios de las 3 partes del mundo, o los 3 mundos analógicos, aludiendo al poder unificador de la filosofía oculta. Así, el cristianismo no destruyó del todo la magia. Más bien, absorbió y transformó muchos de sus símbolos y ritos. Esta afirmación es audaz, y el texto la respalda con la idea de que el cristianismo y la magia son 2 caminos, el desdén de la ilustración. El siglo XVIII, con su fe en la razón y la ciencia empírica, fue un momento de profundo rechazo tanto del cristianismo como de la magia. Figuras como Jean-Jacques Rousseau y el enigmático Cagliostro fueron presentadas en el texto como ejemplos,
de cómo esta época veía a ambas corrientes, el cristianismo como superstición irracional y la magia como pura charlatanería. Esta visión simplista, sin embargo, ignora lo que el autor considera la verdad profunda, que tanto la magia como el cristianismo contienen, en su esencia, una ciencia de lo divino. La frase "en el fondo de la magia hay ciencia, en el fondo del cristianismo, amor", encapsula esta noción, subrayando que el desprecio del siglo XVIII no logra ver la verdadera profundidad de ambas tradiciones. El misterio del libro secreto. Una de las ideas más fascinantes del texto es la referencia a un libro secreto, una obra enigmática mencionada por figuras como Guillaume Postel y Louis-Claude de Saint-Martin, que supuestamente contiene la clave para desvelar todos los misterios de la existencia. Este libro, que se menciona como más antiguo quizá que el de Enoch, jamás ha sido traducido y está escrito completamente en caracteres primitivos y en páginas sueltas, como las tabletas de los antiguos. Esta descripción sugiere que no se trata de un libro en el sentido moderno, sino de una serie de escritos crípticos que recuerdan a las primeras formas de escritura humana, lo que refuerza su carácter sagrado y oculto. El libro es descrito como una monumental obra oculta, que solo unos pocos iniciados han tenido la oportunidad de estudiar, lo que lo convierte en un símbolo del conocimiento supremo, inaccesible para la mayoría de la humanidad. Al ser tan antiguo, el texto sugiere que este libro podría contener la sabiduría primordial que existía antes de las grandes civilizaciones conocidas, una fuente pura de conocimiento que trasciende el tiempo y las culturas. Aquí se alude a la tradición de los textos sagrados y prohibidos, que solo pueden ser entendidos por aquellos que han alcanzado un grado elevado de iluminación espiritual. Esta idea se relaciona con el concepto de gnosis, o conocimiento oculto, reservado para los pocos que logran trascender la realidad material y acceder a la verdad última, la guerra entre la Iglesia y la magia. El conflicto entre la magia y la Iglesia es uno de los temas más recurrentes en el texto. La Iglesia, en su búsqueda de mantener el control espiritual sobre las masas, vio en la magia una amenaza directa. El texto describe la magia como un sacerdocio personal y emancipado, una práctica que ofrecía a los individuos acceso directo a lo divino, sin la necesidad de intermediarios eclesiásticos. Este conflicto alcanzó su punto álgido durante la Edad Media, cuando la Inquisición persiguió brutalmente a aquellos que practicaban la magia, viéndolos como herejes y brujos. El autor enfatiza que la verdadera magia no es un culto demoníaco, sino una ciencia espiritual, lo que la convierte en una amenaza para la estructura jerárquica de la Iglesia, que dependía de su monopolio sobre el conocimiento y la fe. El simbolismo del número 3. El número 3 aparece repetidamente en el texto como un símbolo clave, tanto en la magia como en el cristianismo. Los 3 magos que visitan al niño Jesús son presentados como embajadores de una filosofía oculta que conecta los 3 mundos analógicos, físico, espiritual y divino. Y este simbolismo no es casual. La Trinidad cristiana también resuena con este número místico, lo que refuerza la idea de que hay una conexión profunda entre la magia y el cristianismo. El número 3, con su connotación de completitud y unidad, aparece como una clave para entender la estructura del universo, según la filosofía oculta. El príncipe de cabeza de macho cabrío, una imagen grotesca. El final del texto introduce una imagen oscura y grotesca, la descripción del príncipe con cabeza de macho cabrío, presidiendo ceremonias ocultas durante la Edad Media. Este símbolo, que claramente alude a la figura de Baphomet, fue utilizado por la Iglesia para demonizar la magia y asociarla con el mal y la herejía. Sin embargo, el autor sugiere que estas representaciones son distorsiones populares y eclesiásticas de una verdad más profunda.
Lo que el vulgo y la Iglesia veían como un rito satánico, en realidad, ocultaba una ciencia espiritual que había sido incomprendida y malinterpretada. La cabeza de macho cabrío se convierte, en este sentido, en un símbolo de la ignorancia y del miedo que la magia despertaba en aquellos que no podían comprender su verdadero significado. Conclusión: el valor de la filosofía oculta. El análisis del texto revela que la filosofía oculta no es simplemente una colección de prácticas supersticiosas, sino una ciencia espiritual que ha influido profundamente en el desarrollo de la humanidad. A lo largo de la historia, la magia ha sido una fuente de poder, conocimiento y miedo. Su relación con el cristianismo es más compleja de lo que parece a simple vista, y el texto sugiere que ambas corrientes comparten una búsqueda común de lo divino. A pesar de la persecución y la incomprensión, la filosofía oculta sigue siendo una llave para desvelar los misterios del universo y de la existencia humana. Poderes principales. 7 privilegios. Aleph. La capacidad de ver a Dios cara a cara y conversar con los 7 genios que gobiernan la milicia celeste. Esto implica un acceso directo a lo divino y a los seres celestiales que controlan el universo, lo que conlleva una gran sabiduría y poder espiritual. Bet. Superar todas las aflicciones y temores. Este poder otorga inmunidad frente a cualquier sufrimiento o miedo, proporcionando un estado de calma y estabilidad mental. Gimel. Reinar en todo el cielo y tener autoridad sobre el infierno. Este poder confiere dominio absoluto tanto en el ámbito celestial como en el infernal, lo que significa control sobre todos los niveles de existencia. Dalet. Disponer de la salud y la vida, y también poder influir en la salud y vida de otros. Esto sugiere una capacidad para curar enfermedades y prolongar la vida, así como para afectar la vitalidad de otras personas. Inmunidad contra el infortunio, desastres y enemigos. Esto garantiza que la persona no será sorprendida por eventos adversos o derrotada por sus adversarios, proporcionando una protección completa. Bau. Conocer la razón del pasado, presente y futuro. Este poder implica una comprensión total del tiempo y la capacidad de conocer todos los eventos y causas a través de la historia. Zain. Poseer el secreto de la resurrección de los muertos y la llave de la inmortalidad. Esto significa que se puede traer a los muertos de vuelta a la vida y alcanzar una existencia eterna. Poderes secundarios. 7 poderes menores. Het. Tener la medicina universal. Esto se refiere a la capacidad de curar cualquier enfermedad y mantener una salud óptima en todos los aspectos. Tet. Encontrar la piedra filosofal. Este es un objeto mítico que, en la alquimia, se cree que puede transformar metales en oro y proporcionar la vida eterna. Hod. Conocer las leyes del movimiento continuo y demostrar la cuadratura del círculo. Esto implica un conocimiento avanzado de principios físicos y matemáticos, como el movimiento perpetuo y la solución de problemas geométricos complejos. Kapherfurt. Convertir todos los metales y la tierra en oro. Este poder incluye la capacidad de transformar cualquier sustancia en oro, lo que representa una riqueza ilimitada. Lamed. Domar animales feroces y usar palabras mágicas para controlar serpientes. Esto otorga habilidades para manejar bestias salvajes y utilizar la magia para influir en las criaturas. Men. Poseer el arte notorio que da la ciencia universal. Esto implica tener acceso a un conocimiento profundo y completo sobre todos los campos de la ciencia. Nun. Hablar sabiamente sobre cualquier tema sin preparación previa. Esto se refiere a la capacidad de expresar conocimientos profundos e insights sobre cualquier asunto sin necesidad de estudio. Poderes adicionales. 3 poderes añadidos por el autor. Samek. Conocer el fondo del alma humana y los misterios del corazón de las mujeres.
Esto significa tener una comprensión profunda de la psicología y las emociones humanas. Ain, forzar a la naturaleza y rebelarse cuando se desee. Esto implica un control sobre las leyes naturales y la capacidad de hacer que se manifiesten deseos personales. Fe, prever todos los eventos futuros que no estén determinados por el libre albedrío o causas invisibles. Esto es la habilidad de anticipar el futuro basado en las causas conocidas. Tzade, proporcionar consuelo y consejos eficaces a todos. Este poder permite ofrecer ayuda y guía efectiva a quienes lo necesiten. Resh, dominar el amor y el odio. Esto implica tener control sobre las emociones humanas, tanto positivas como negativas. Shin, conocer el secreto de las riquezas, ser siempre el amo y no el esclavo, disfrutar en la pobreza y evitar la miseria. Esto significa tener la habilidad de manejar la riqueza y la pobreza con sabiduría y estabilidad. Tau, gobernar a los dementes, calmar tempestades, curar enfermedades con el tacto y resucitar muertos. Este último conjunto de poderes adicionales incluye habilidades de control mental, influencia sobre el clima, curación por contacto y la capacidad de traer muertos de vuelta a la vida. En resumen, el texto describe una serie de habilidades y conocimientos que, en la tradición esotérica y mágica, se consideran posibles para quienes poseen ciertos conocimientos y objetos sagrados. Estos poderes abarcan desde la capacidad de interactuar con lo divino y los seres celestiales hasta el control de la naturaleza y la vida humana. La sabiduría sellada por Salomón. Este fragmento revela los secretos de la filosofía oculta, que aunque conocidos solo por los iniciados, se revelan aquí con la intención de demostrar que son reales y no simples fantasías. Se habla de la gran obra, que abarca conceptos como la piedra filosofal, la medicina universal y la transmutación de los metales. Estos términos no son ilusiones, sino representaciones de un mismo misterio, la cual se define de manera más general como la gran obra, la fuerza secreta en la naturaleza. En la naturaleza existe una fuerza poderosa, conocida desde la antigüedad, capaz de cambiar la faz del mundo si se sabe cómo dirigirla. Esta fuerza, cuyo principio es el equilibrio, es un agente universal que tiene aplicaciones en la magia trascendental. A través de su control, es posible modificar fenómenos naturales, como las estaciones, la visibilidad a distancia y la resonancia universal. Los antiguos la identificaron como la materia prima de la gran obra, similar a la energía que los gnósticos consideraban esencial para alcanzar la transformación espiritual. Los secretos ocultos en la magia. La magia, como se ve en los textos antiguos, está profundamente vinculada con las alegorías, los símbolos y las obras iniciáticas. El libro de Hermes, considerado la clave de las ciencias ocultas, reúne numerosas leyendas y comentarios. Las historias, como la del vellocino de oro, resguardan enseñanzas herméticas y mágicas que, aunque presentadas de manera mítica, reflejan una profunda verdad espiritual. La simbología de la esfinge y el enigma de la vida. El mito de la esfinge es central para comprender los secretos de la filosofía oculta. Este símbolo eterno representa un enigma que solo aquellos con verdadero entendimiento pueden resolver. La famosa pregunta de la esfinge sobre el animal que cambia en sus formas durante el día tiene una respuesta filosófica profunda que vincula el misterio de la vida humana con el gran arcano de la magia universal, el misterio de Edipo y el conocimiento prohibido. El mito de Edipo representa la transgresión de la sabiduría oculta. Al resolver el enigma de la esfinge, Edipo desvela una verdad que no estaba preparado para entender completamente. Su destino trágico ilustra las consecuencias de revelar el gran secreto sin la pureza necesaria para manejarlo. Este conocimiento no debe ser difundido sin la debida preparación y sacrificio.